damos la más cordial bienvenida a Urbanos Relajado. Este es un espacio de entretenimiento en donde nuestro único compromiso es el brindarte buenas noticias, resaltando nuestro eslogan Hablemos de lo bueno. Como todos los viernes te ofrecemos una charla súper interesante con un invitado de lujo. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Urbanos Relajado, a nuestro programa número 7. Agradecemos a Sintoniza Sin Fronteras por el apoyo para la transmisión, en particular a Verónica Sánchez y a Irving Velasco, que nos apoya en lo técnico. Como ya lo saben algunos de ustedes, este programa es, como lo dice su nombre, Urbanos Relajado. Es una charla entre amigos, así que vayan por su copita de vino, su agüita, su té, su café o lo que gusten para que nos acompañen en esta tarde, porque les garantizo que estará padrísima. Pues el invitado de hoy es increíble. Y pues él es José Chicone, Pepe, como lo conocemos sus amigos, y pues les haré una pequeña reseña de quién se trata. Él es socio fundador de la agencia Medicis Publicidad en la Ciudad de México. Cuenta con más de 40 años de experiencia en el campo de la comunicación aplicada en la mercadotecnia. Es ciudadano mexicano por adopción. Nació en Buenos Aires, Argentina, en donde estudió y se tituló en el Instituto Técnico de la Publicidad e inició trabajos de publicidad en las áreas creativas de redacción y diseño gráfico. Trabajó desde muy joven en las agencias de publicidad muy prestigiosas de ese país. Llegó a nuestro país, a México, derechito a la Ciudad de México en 1976, en donde se incorporó al equipo de la empresa de comunicología aplicada subsidiaria de la publicidad, de Publicidad Ferrer, una de las más reconocidas y respetadas en la Ciudad de México. Ha sido editor de la revista Cuadernos de comunicación única en su género, que reunió a los mejores comunicólogos del momento. En 1986 abrió aquí en Tijuana Medicis Comunicación. Es una empresa dedicada a los servicios integrales de publicidad y mercadotecnia y cuenta con una importante cartera de clientes, firmas que han depositado su confianza en la experiencia y el aporte profesional de todo su equipo. En el campo del marketing político, pues lleva realizadas varias campañas para distintos partidos y candidatos a elección popular. Él es colaborador semanal en Radio Fórmula, programa de noticias locales y columnista del periódico mexicano e Infobaja. Ha escrito más de 500 artículos sobre publicidad y mercadotecnia y también es articulista de distintas revistas en ambos lados de la frontera. Y una de ellas es nuestra revista Urbanos. Es director creativo y productor de varios programas periodísticos y de entretenimiento en la televisión y en la radio mexicana. Tiene un programa semanal en Televisión Azteca llamado Sobre la Mesa y su programa de radio todos los domingos, Tango Sensei, de 8 a 9 de la noche por la poderosa del 860 AM, para que lo escuchen. Y pues aquí se nos iría todo el programa en seguir presentándolo. Y yo recibo todo esto, a que él es un gurú de la publicidad, además de que fue nuestra portada en el mes de febrero. Bien, pues él nos trae el tiempo de tiempos políticos. Pepe, estás en tu casa, bienvenido. ¿Qué nos vas a platicar el día de hoy? Bueno, muchísimas gracias y con esta presentación ya me achiqué todo, o me agrandé todo, pero está bien, muchísimas gracias por la invitación, sobre todo porque siempre es un desafío hablar con la gente, ponernos en contacto con la gente. Y en este caso, estamos hablando de el título que pusiste, tiempos políticos. Yo creo que siempre son tiempos políticos, ¿no? Es más, hace algunos años alguien me decía, la política es para los políticos, y siempre luché contra esa frase, ¿no? Me pareció correcta. Yo creo que la política es para todos. Cuando nosotros hablamos de que queremos una mejor iluminación en nuestra colonia, un mejor asfaltado, una mejor recolección de basura, todo es política. Es decir, si nosotros tenemos la atingencia, la inteligencia de informarnos simplemente quiénes son los políticos, o por lo menos los políticos que nosotros vamos a poner ahí. No se olviden que los políticos
cobran sueldos pagados por nosotros o por nuestros impuestos. Esto es muy importante. Totalmente. Que luego tenemos la mala costumbre de idealizar al político, decir, está muy alto porque yo lo puse ahí. O sea, ay, sí me va es como decimos, ay, sí me va a atender fulanito de tal, es su obligación. Claro, entonces, ¿verdad? claro, entonces no hay que perder de vista eso. Es decir, la política es para todos. Nosotros debemos intervenir en política. Estamos viviendo tiempos políticos inéditos, es decir, donde vemos que hay un partido dominante, un partido que puso la gente, porque aquí no hay duda de ello, no hay vuelta de hoja. La gente decidió un cambio y se decidió por el partido que está en el poder. Si no vemos competencia política, un poquito lo que te platicaba fuera de cámara, que no vemos que haya algunas cosas que nos llamen la atención, pero no es culpa de los políticos en sí, es de todos nosotros. Todos nosotros somos de alguna manera responsables de lo que pasa en política y también de exigirle a los políticos, pero no en el plano teórico, porque muchas veces nos quedamos en la crítica de café, en la crítica privada, ¿no? Vamos a un restaurante, tomamos un café con un amigo y nos despachamos a gusto y empezamos a hablar mal del político en turno, pero creo que la diferencia está en tomar un papel preponderante, que es el que debe asumir el ciudadano. No olvidemos que en la antigua Grecia la palabra en forma general y la oratoria en particular poseían el rango de arte. Es decir, el saber hablar, el saber exponer era verdaderamente un arte. La palabra era incuestionable cuando venía bien presentada. Y de ahí nos podemos saltar al Imperio Romano, que permaneció varios siglos en el poder, pero no solo por un ejército que tenía casi invencible. Permanecieron en el poder por el arte de comunicar. Había una forma de comunicar, claro. Entonces, no tenemos que olvidarnos de todo eso que está allá. Y además, tampoco olvidarnos que al final el político está circunstancialmente, ¿no? Y que el éxito de un hombre, de un político, podría significar o representar el fracaso de otro. Eso es una frase iba a decir maquiavélica, pero no, de Nicolás Maquiavelo, que tengo mis respetos por él. Entonces, la política, esto te quiere decir a grandes rasgos que la política va cambiando de mano. Es decir, si ponemos a prueba a los políticos, nos están cumpliendo, están haciendo lo que prometieron, entonces seguimos con ellos. No nos están cumpliendo, tenemos afortunadamente el poder del voto para hacer que esto cambie. Es decir, a veces, por eso, Patti, es tan importante que la gente entienda que no es una cuestión shakespeariana esto o de Shakespeare, de decir votar o no votar, esa es la cuestión. No, hay que ir a votar. Hay que salir a votar. Hay que salir a votar. Es un error gravísimo quedarnos en casa ese día o escoger cualquier otra actividad, pero justo ese día. Entonces creo que ese es el día del pueblo, ese es el día de la gente, es el día de nosotros, el día que vamos a cambiar una pieza de ajedrez conforme nosotros estemos viendo el tablero. Nadie nos puede obligar a eso o a ver el tablero de distintas maneras. Debemos, por eso decía hace un rato, informarnos debidamente para tener todo ese capital que es impresionante de dominar las cuestiones políticas en un rango popular, en un rango plano, sencillo. No estoy hablando de grandes exposiciones o grandes expositores políticos o estrategas. Estoy hablando simplemente de la gente, como nosotros que somos informados, que queremos saber quién es quién, por lo menos, o saber para dónde vamos. Entonces, insisto mucho en esto, porque los tiempos políticos tienen que ir acompañados de nosotros. Nosotros tenemos que seguir al ritmo de esos tiempos políticos e ir adelante o empujar o parar al que nosotros nos parezca que no está trabajando como mencionaba, ¿no? Entonces, esa es un poco la base de la política. No olvidarnos que venimos desde muchos siglos atrás hablando de cuestiones comunicacionales políticas. Tenemos que darnos a entender.
De ahí a que un político lo entienda o no, esa es otra cuestión. Es decir, hay políticos que creen que dominan todo, además de la política, que dominan la comunicación, y no es así, porque después lo vemos en acción, o lo vemos cuando el político ya llegó al poder, y nosotros decimos, ¿por qué habla así? ¿O por qué se refiere de esa manera? Y tenemos nosotros la oportunidad de discernir o de estar de acuerdo, pero el de medir a un político, de medir la capacidad de un político. Los que llevamos, como en mi caso, más de 40 años en México, hemos vivido varias etapas políticas. El político de hace 40 años, con las comunicaciones que había en esa época, tenía otra preparación, tenía otra cultura, tenía otra formación. Es decir, el político más moderno fue, en aras de ser más práctico, fue dejando algunas bases que para mi gusto no debían haber dejado y debían haberla combinado con esta modernidad práctica, que es tomar decisiones más rápidas o ese tipo de cosas. Oye, Pepe, tú como comunicólogo, o sea, un experto en esto, ¿cómo ves tú ahorita precisamente la situación de esa comunicación por parte de nuestro gobierno federal? O sea, que realmente sabemos, nos enteramos a veces más bien por redes sociales o por algunos medios que ya fueron vetados, de algunas noticias que desafortunadamente no las podemos escuchar o leer en los medios tradicionales. ¿Cuál es tu opinión, o sea, con respecto a esto? ¿Sí hay una opción, o sea, sí realmente se está vetando, o sea, la comunicación ya de manera directa por parte, o sea, hay un autoritarismo? Mira, yo creo que estamos en un momento bisagra, es decir, entre lo que fue la política antes de López Obrador y lo que es la política con López Obrador, donde hay más participación ciudadana, nos guste o no nos guste, porque no siempre la masa toma las decisiones correctas. Esto es tampoco estamos entendidos que así es. Es decir, yo creo que no se le puede dejar a la gente que no tenga el dominio técnico de alguna cosa que decida por esa cosa. Es decir, me parece un tanto difícil de sostener. Quizás esto sea un embrión que vaya empezando a crecer y con el tiempo sí se transforme en lo que se quiere. Pero claro, en este momento bisagra que te digo, estamos, por un lado, medios que realmente habían pasado muchos años a la sombra de una protección de gobierno que tampoco debió ser. Estaba mal eso, no podía, uno lo veía, Pati, veías que había periodistas que no podían tener la fortuna que pudiese tener un periodista.